Ágora de Salud Poco Frecuente, un espacio para aprender, conectar y compartir. A continuación, en nuestro podcast Ágora de la Salud Poco Frecuente, nos acompañan José Martín Buro, diputado regional del Partido Popular en las Cortes Regionales, Santiago Lucas Torres, vicepresidente segundo de las Cortes Regionales, e Iván Sánchez, portavoz de Vox en las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha. Bueno, pues vamos con ese tercer podcast, efectivamente Ágora de Salud Poco Frecuente, tercer y último de hoy. Mañana continuaremos en sesión de por la mañana y también de mediodía. No hace falta que presente a los invitados de este podcast porque ya lo ha hecho mi compañera Nerea. Y bueno, sobre todo a modo resumen para que podamos dar pues ese broche final en esta tierra de gigantes como es Castilla-La Mancha. Hay que decir que aquí los gigantes son las personas que padecen esas enfermedades poco frecuentes, pero que duda cabe que la política es otro gigante y qué mejor que estas tres representaciones para que contéis cuáles son esos desafíos y sobre todo teniendo en cuenta que habéis, desde Castilla-La Mancha habéis abordado cuestiones como por ejemplo la asistencia de la calidad todo el año, que es una propuesta que se ha hecho, la digitalización, también la profesionalización con esa cantidad, con esa calidad. Ahora tenéis más profesionales que nunca en el mundo de la sanidad en Castilla-La Mancha y sobre todo por una cuestión, y esto es lo último que voy a mencionar, referente a esa financiación tan importante y a esa inversión tan necesaria desde esa colaboración público-privada que se requiere desde todo el sistema sanitario nacional. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Yo creo que hablas que tenemos muchos médicos en Castilla-La Mancha y es cierto, hemos crecido el número de médicos, pero también la población ha envejecido y cuando se hacen los cálculos de los médicos en Castilla-La Mancha no se calcula bien, porque se calcula por cartillas o por habitantes y hay que calcular también por la edad de nuestros habitantes y por las enfermedades que tienen nuestros habitantes. Si hacemos esos cálculos los vamos a calcular mal. Eso por un lado. Y por otro lado, Castilla-La Mancha se merece una sanidad más eficaz, más eficiente. Y yo me quedo con las palabras. Yo creía que cuando nos habéis puesto aquí a los tres, nos habéis puesto para tirarnos tomates, después de lo que ha dicho Isidro, que yo creo que lleva toda la razón del mundo. Estoy con él, que los políticos tenemos que estar al servicio del ciudadano y no los ciudadanos a nuestro servicio. Y tenemos que trabajar, comprometernos y ser más leales con la sociedad. Lo que no podemos tener es que ahora lleguen unas vacaciones y no se hayan programado y se estén cambiando las citas y no se estén programando, se estén quitando las citas de los médicos que se van de vacaciones y se pasan a una bolsa la cual no computa. La verdad es que la sanidad tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, tenemos que creer en la sanidad y tenemos que apostar. Y además hay que apostar por las enfermedades poco frecuentes. ¿Por qué? Porque son muchos menos de los que ellos se piensan que son y entonces pues no se tiene la suficiente fuerza y ahínco dentro de las consejerías, ya estoy hablando de la Consejería de Castilla-La Mancha, para atender con la sensibilidad que se debería atender a las enfermedades poco frecuentes. Castilla-La Mancha ha avanzado como han avanzado todas las comunidades de España, pero yo siempre tengo una referencia que es Madrid, y Madrid ha avanzado mucho más que nosotros y yo solo me fijo en lo bueno y quiero fijarme en otro tipo de sanidad como Galicia, como Madrid, que ha avanzado mucho más en lo que hoy nos concierne y desde luego pues lo que creo es que tenemos que estar ahí con más fuerza, con más ahínco y yo creo que los tres que nos sentamos en esta silla pues queremos luchar por una sanidad mejor. Hoy ha habido un debate duro y serio tanto de sanidad como de personas mayores en las Cortes de Castilla-La Mancha y desde luego en esas lides vamos a seguir trabajando. Bueno, el que quiera. Nada, pues muchas gracias por invitarme a participar. Encantado de estar aquí en Campo de Criptana y encantado de estar con vosotros, con esta magnífica ponencias, estas magníficas ponencias que estáis haciendo y estos debates que son muy enriquecedores y ponen de manifiesto, por un lado, una cosa que, y apoyando lo que está diciendo Santiago, tenemos que, primero, y lo hemos dicho así en las Cortes, lo he dicho ya así en las Cortes esta mañana en el debate de las infraestructuras, tenemos que firmar convenios para que un paciente no tenga que ser discriminado por vivir en Castilla-La Mancha o vivir en Madrid.
cuando Madrid, pues se ha dicho antes, tiene 150 hospitales privados, más todos los hospitales públicos que tienen, en los cuales he participado en la construcción de algunos de ellos y se tarda 18 meses en hacer, con lo cual estas obras faraónicas que nos cuentan en Castilla-La Mancha son pantomima, porque si quieren y ponen voluntad, se hacen, porque ahora mismo no es una cuestión de dinero ni es una cuestión de materiales para poder realizarlos, es una cuestión de voluntad política sobre todo. Y luego hay que revertir a que tengamos una sanidad única, puesto que en Castilla-La Mancha, para hacer las detecciones de enfermedades raras, los niños con autismo, con Asperger, que cada día son, desgraciadamente, como se ha dicho en el debate antes, cada día son más, desgraciadamente, hasta que se detecta esa enfermedad, y aparte en Castilla-La Mancha, ¿cuántos centros de detección hay? De detención de este tipo de enfermedades. No, hay uno, y la gente que vive en Guadalajara se tiene que desplazar hasta Albacete o tiene que ir a Madrid, porque no hay sitios donde se puedan tratar. Entonces, si queremos avanzar, tenemos que sobreponer, como ha dicho también mi compañera Ana Cuartero, el beneficio, únicamente el beneficio monetario de una empresa privada, tenemos que sobreponerlo y anteponer ese beneficio de las administraciones públicas en pro de los que pagamos los impuestos, que al final no nos olvidemos que todos pagamos impuestos, la gran mayoría, cada día más gente, y se lo recalco muchas veces en las Cortes, es un auténtico chollo para la sanidad pública, aunque se ha dicho antes, se ha peleado mucho para no diferenciar sanidad pública y privada y que sea una única sanidad, pero es un auténtico chollo para la sanidad pública la gente que tiene esa cartilla, que se puede permitir ese pago de una sanidad privada, porque todas las pequeñas consultas que se deberían de hacer en la sanidad pública se derivan y se hacen en la sanidad privada. Yo, por suerte, por desgracia, me he roto muchos huesos y asisto a la privada y le estoy quitando ese gasto a la pública. Es un auténtico chollo que ese gasto, en vez de destinarse en tantas y tantas cosas inservibles a lo que se destinan, se podían destinar a investigar estas enfermedades poco frecuentes, porque es muy triste que cuando te viene un regalo del Señor, que es una criatura, un nacimiento de un hijo, cuando tiene una enfermedad poco frecuente, una enfermedad rara, se te cae el mundo encima y lo que necesitas es apoyo. Y no puede ser que tardes, lo que se ha dicho también antes, que tú cuando se te diagnostica una enfermedad o se te hace el diagnóstico, tienes que tener automáticamente a tu disposición todos los servicios públicos que necesites, todos, sin despreciar. Es que con niños con parálisis cerebral, en Guadalajara, que hay una asociación muy grande que trabaja mucho con ellos, con el MIPACE, es que cuando los ves, un fisio les da la sanidad pública, les paga, no sé si es que era ridículo el precio, no quiero decirlo porque no quiero pasarme ni por arriba ni por abajo, pero se les daba una ridiculez de aporte económico a los padres, y los padres eran los que tenían que hacer frente pagando esa demasía a otros fisioterapeutas y otros tratamientos para mejorarle un poco la calidad de vida a su hijo. Entonces creo que se pueden destinar muchísimos más recursos a estas personas, a la sanidad y en especial a las personas con enfermedades poco frecuentes, y dejarse de gastar en tantas y tantas tonterías que vemos a diario, por desgracia, en los sitios. Yo, por completar lo que han estado trasladando mis compañeros y recordando un poco la mesa que hemos tenido, ¿no? La mesa de debate, sí que recupero lo que trasladamos. Va a ser la sociedad, va a ser la sociedad, va a ser la comunidad la que presione para tener los mejores servicios, evidentemente. La sociedad es la que va a conseguir esos mejores servicios, no los políticos ni no la política. Y quisiera recordar, por eso, porque en principio tanto Santiago pues ha trasladado un poco qué es lo que hemos estado trabajando. Esta mañana recordaba los debates que hemos estado llevando esta mañana, y en el ámbito de la sanidad, que en principio en la introducción del podcast pues hablábamos de, se ha incrementado la financiación. Pues tenemos que ver el titular y tenemos que ver lo que hay después, ¿no? Y detrás de ese titular, detrás de ese presupuesto, luego está la ejecución, ¿no? Y esta mañana hemos estado debatiendo sobre ese tema y nuestro compañero Juan Antonio Moreno, que es el portavoz que tenemos en sanidad, pues nos trasladaba los datos que suceden detrás de ese presupuesto que hay en sanidad, en la comunidad autónoma,
que luego después detrás no se ejecutan. Inversiones que se anuncian y no se concretan. Y trabajo que ese anuncio que al final acaba siendo un eslogan después para que luego esa financiación pues no se ponga en beneficio de la sociedad. Entonces, somos nosotros, es lo que os decía, el asociacionismo es la sociedad, la comunidad, la que va a exigir realmente lo que podemos llegar a conseguir dentro del ámbito de sanidad y dentro del ámbito de la política social, que es de donde yo estoy trabajando. Entender que en esa misma historia, y hablando del debate que teníamos de mayores, también hablamos de esa ejecución, hablamos de millones y millones de euros que incluso se acaban presupuestando y no se ejecutan. Eso no lo podemos consentir. Que tenemos que aspirar, somos una comunidad que tenemos que aspirar a tener servicios y servicios de calidad. Santiago es ambicioso y ve el ejemplo de la Comunidad de Madrid a la hora de poder tener esos servicios. Yo muchas veces, y vengo de una provincia como la de Cuenca, y yo os digo, mira, es que realmente tenemos menos servicios, pero ni el agua nos hace más tontos, ni el viento nos hace más pobres. No, es que quizás tenemos que ser capaces de reivindicar eso, porque creo que somos capaces de tener unos servicios de mejor calidad. Pues yo creo que con este resumen le damos paso a la conferencia para finalizar estas jornadas de excelencia en salud integral de hoy, y anunciamos ese título, que es Una extraña enfermedad en campo de Criptana, siglo XIX, a cargo de José Manuel Cañas Reillo, científico titular del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Gracias.